Sí, en lo personal, el mejor año que pude tener en mi vida. Fernando, ¿qué te parece que le faltó a Guaraní este año para lograr el éxito? Creo que nos faltó suerte, mucha suerte nos faltó y en algunos partidos no estuvimos muy precisos nosotros los delanteros. La doble competencia, ¿cómo hacer para aguantar justamente esa doble competencia? Y nada, como siempre somos nosotros, tenemos que tratar de sobrellevar eso. Sabemos que va a ser doble competencia, que va a ser muy duro. Nada, tratar de trabajar duro lo que se viene y estar atentos siempre. Sí, rival es muy duro, pero veremos qué pasa y a ver qué nos viene, pero nosotros como siempre preparándonos para lo que venga. Y el objetivo que tengo ahora yo en lo personal es poder hacer una buena copa, porque no de vuelta salir goleador ahí y hacer un lindo campeonato de vuelta. Sigo en Guaraní. Ofertas ahí. La verdad que no sé, solo escuché rumores, pero veremos qué pasa.